Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala exigen a la procuradora Arely Gómez la destitución de Tomás Cerón como director de la Agencia de Investigación Criminal. En reunión con los familiares, la procuradora dijo que la investigación sigue abierta. Otro caso que sigue abierto es el de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La Procuraduría ofreció a los familiares de los 49 menores muertos un nuevo peritaje con asistencia internacional. En el Día contra la Homofobia, el presidente Peña Nieto envía una iniciativa para reconocer a nivel nacional los matrimonios entre personas del mismo sexo. Buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este martes 17 de mayo de 2016, aquí en CNN México Perspectivas, y vamos a comenzar. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se reunieron esta tarde con autoridades de la Procuraduría General de la República para conocer avances de las investigaciones del caso y exigieron de nueva cuenta la separación de Tomás Cerón de su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. La PGR de Arely Gómez, la procuradora, refrendó que las investigaciones siguen abiertas y que se trabaja de manera exhaustiva para el esclarecimiento de los hechos. A través de un boletín informativo, la Procuraduría informó que recibió además diversos planteamientos de parte de los padres de los normalistas en relación con el desarrollo de las indagatorias. La dependencia acordó con ellos un mecanismo de búsqueda que hará uso de tecnología de punta con el sistema LIDAR y cámaras de fotogrametría. De igual manera, se refrendó el compromiso de continuar con las reuniones periódicas para dar seguimiento a los avances de la investigación. La Procuraduría General de la República canceló después una conferencia de prensa para informar de esta reunión por un acuerdo con los padres de los desaparecidos de que no emitiría pronunciamiento alguno sobre el contenido de este encuentro. Por su parte, al término de la reunión, representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos reiteraron que al haberse perdido la confianza en las acciones del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, este debe ser separado de su cargo. Más bien lo que explican ellos que ya la visitaduría tiene un proceso de investigación abierto y que ellos no pueden proceder a su destitución o a correrlo, a sacarlo a la Procuraduría si no se agota ese procedimiento, que es tiene que agotar el debido proceso. En otro anuncio importante, la Procuraduría General de la República va a realizar un nuevo peritaje en relación con el incendio en la guardería ABC para buscar indicios de que fuera intencional este incendio en una bodega aledaña al sitio donde murieron 49 niños y un centenar más resultó lesionado, esto en 2009. Así lo informó el representante legal de las víctimas, Gabriel Alvarado, tras una reunión de las autoridades de la Procuraduría General de la República con padres de algunos de los 49 niños muertos en aquel incendio de la guardería. El abogado informó que se recurrirá a una empresa con sede en Texas para realizar un nuevo estudio que podría tomar 3 meses antes de tener los resultados por la Procuraduría. Este peritaje se realizará en la bodega de la Secretaría de Finanzas, aledaña a la guardería, donde se habría originado el incendio en la guardería. Apenas el sábado, un juez federal condenó entre 20 y 29 años de prisión a 19 personas implicadas en este incendio. Mientras cientos de maestros en Oaxaca y la capital mexicana reiteran en manifestaciones y plantones su desacuerdo con la reforma educativa, hay algunos docentes que mantienen su compromiso de dar clases a sus alumnos, pese a las circunstancias adversas. Cruzcaya Liz nos cuenta la historia de uno de estos profesores en Oaxaca. El maestro Octavio Estrada Martínez no quiso participar en el paro de labores convocado por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, quienes de nueva cuenta han salido a las calles para oponerse a la reforma educativa. Para este maestro de primaria, la decisión de no sumarse ha representado algunos problemas. Dicen que el gobierno es represor. La sección 22 o muchos maestros son más represivos que el gobierno, porque nos amenazan, me amenazan por teléfono ahorita, o me hacen a un lado, o rechazan, pero sobre todo molestaron a mis alumnos. Sin embargo, cuenta con el apoyo de los padres de familia, quienes están llevando a sus hijos a clase donde quiera que ésta se realice, en un parque o en una improvisada aula. La verdad es que se requiere mucho valor, igual para el maestro, porque pues tiene toda una sección detrás de él que lo está presionando para que él no dé clases, una dirección que igual le niega el derecho a dar clases en la aula. Un apoyo al que se suman sus propios alumnos.
Los maestros se fueron a paro y mi maestro no le gusta eso, para que aprendamos otro poquito más. La reforma educativa promulgada en febrero de 2013 ha supuesto una serie de cambios radicales para la educación pública del país, entre ellos la obligación de los maestros para evaluarse periódicamente. Durante este ciclo escolar 2015-2016, 134,000 docentes ya presentaron su evaluación. Esto representa casi el 90% de la meta programada para este ciclo escolar. Los que no se presentaron de acuerdo a la ley fueron despedidos. 3.360 maestros en marzo pasado, según confirmaron las autoridades. En un intento por revertir esta decisión, los maestros que se oponen a la reforma han convocado al gobierno a una mesa de negociación, donde además dicen exigirán la derogación de la reforma educativa. Y de no lograr una respuesta, dicen que irán escalando la presión. Si fuera el traslado masivo, estaríamos hablando de alrededor de 500,000 maestros. Pero ahorita es nuevamente lo volvemos a decir, es representativo lo que tenemos en cada una de las entidades en estos momentos. En respuesta, el gobierno mexicano ha sido enfático. La reforma educativa, dicen, no está sujeta a negociación alguna y mucho menos a su derogación. Cruz Callerí, CNN, Ciudad de México. Casi 11 meses después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, que legalizó de facto estas uniones, el gobierno de la República anunció hoy que va a impulsar una iniciativa de reforma que permita estas uniones matrimoniales sin discriminación alguna. Así lo anunció el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Homofobia, que se celebra hoy. El mandatario firmó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional que incorpore con claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estos matrimonios se realicen sin discriminación de género, preferencia sexual, religión, condición social u origen étnico. Además de anunciar otras medidas contra la homofobia, detalló que el matrimonio igualitario quedará explícito en la Constitución y como ya ocurre en 8 entidades federativas. Conocer nuestra realidad, reconocer que en nuestra sociedad está compuesta de distintos grupos que están inmersos en la diversidad y que esta es una condición normal, una condición que debe ser aceptada y en la que no caben estigmas, discriminaciones o no cabe el que por ello no haya el derecho a ser felices. Quiero aquí en este espacio dar indicaciones a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en conjunto con las dependencias competentes analicen las varias propuestas que se han hecho aquí en la mesa y en su caso se realicen acciones necesarias para atenderlas. Hoy le doy instrucciones al Secretario de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública, a su titular, para primero y con APRED se hagan campañas nacionales contra la homofobia. El mandatario también anunció medidas como el reconocimiento sin distinción de las actas de nacimiento que registren una reasignación de sexo o género. México también formará parte del grupo núcleo sobre las personas homosexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas. Aunque se han registrado avances en materia de respeto a los derechos humanos de la comunidad LGTB en México, según organizaciones civiles, se han cometido casi 1.300 crímenes por homofobia desde 1995 a la fecha, ubicándose entre los países con mayor incidencia de este tipo de crímenes alrededor del mundo. Este martes se informó del otorgamiento del premio Knight International que otorga el Centro Internacional de Periodistas a nuestra compañera Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores del portal Aristegui Noticias. En un comunicado del Centro Internacional de Periodistas, su presidenta Joyce Bernathan destaca que el periodismo de investigación del sitio Aristegui Noticias ha provocado cambios al revelar oscuros acuerdos que involucran a altos funcionarios. Aristegui Noticias destaca este comunicado ha logrado la exposición de poderosos personajes en México pese a los riesgos que esto implica. Entre ellos, atribuye al equipo el descubrimiento de un conflicto de interés tras la compra de la llamada Casa Blanca, una mansión de $7 millones que el gobierno aseguró que es propiedad de la esposa del presidente.
Felicidades a nuestra compañera Carmen Aristegui y a todo el equipo de Aristegui Noticias por este merecidísimo reconocimiento. Más adelante, en Venezuela continúa el diferendo entre la Asamblea Nacional y el gobierno de Nicolás Maduro por el decreto del estado de excepción. No las ganaron porque no tenían comando de campaña y Capriles se escondió. Miento. La Asamblea Nacional de Venezuela, con la oposición al frente, consideró que no se justifica el estado de excepción decretado por el viernes pasado por el presidente Nicolás Maduro. Henry Ramos Alup, líder de los diputados, dice que el decreto desaplica la Constitución y los representantes del oficialismo poco o nada pudieron hacer para defender su posición. Sin embargo, todavía falta la posición del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha manifestado incondicional en el apoyo al Ejecutivo. Mientras esto ocurre en las altas esferas políticas, en la calle se profundiza la inflación, la escasez, los choques callejeros. Los precios al consumidor en Estados Unidos tienen su mayor aumento. Vamos a otras cosas, vamos con la economía. En Estados Unidos, como le decía, tiene su mayor aumento los precios al consumidor en 3 años. Se estimula la incertidumbre por la inflación en ese país. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 0.4% en abril, su mayor incremento en más de 3 años, por alzas en gasolina y los alquileres, lo que indica que la inflación avanza firme y podría dar argumentos a la Reserva Federal, la Fed, para aumentar las tasas de interés más adelante en el año. Este dato propició que el peso mexicano se depreciara. El dólar al menudeo subió a 18 pesos con 57 centavos, mientras que el interbancario cerró en 18.30. En tanto, las especulaciones sobre el próximo movimiento de la Fed apoyaron fuertes bajas en las bolsas de alrededor de 1 punto porcentual, principalmente en Nueva York, mientras que el mercado accionario mexicano cerró plano. La historia es diferente para los precios del petróleo, que han aumentado ante interrupciones inesperadas en el suministro de crudo en lugares como Canadá, Nigeria y Venezuela, alcanzando niveles de $47 por barril, cuando apenas en febrero estuvieron en $26, su nivel más bajo desde 2013. La automotriz Nissan hará un reacomodo en su planta directiva en México, China y Japón a partir del 1 de julio, al nombrar a Ayrton Kosu como nuevo director presidente de la firma en China. Kosu, actual director general y presidente de Nissan México, será reemplazado por Mayra González, quien se desempeña como vicepresidente de ventas, mercadotecnia y desarrollo de red de distribuidores, con lo que se convierte en la primera mujer designada como presidente dentro del grupo Nissan a nivel global. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Importante designación de Mayra González como directora y presidenta de Nissan México. México no es el único país donde organizaciones de defensa del consumidor exigen a los fabricantes de autos la obligación de instalar equipos de seguridad desde las versiones básicas de todos sus modelos, luego de autos como el Suro de Nissan precisamente y el Aveo de General Motors resultaran con malas calificaciones en pruebas de impacto, seguridad. En Brasil, la organización Proteste busca que el gobierno de su país acorte el plazo para hacer obligatoria la incorporación del sistema electrónico de estabilidad en todos los autos a partir del 2017 y no en 2020 como está estipulado en Sao Paulo, Brasil. Proteste realizó una demostración de la importancia de este aditamento. Vamos a ver. Las mayores y mejores técnicas que un piloto utiliza para salir de una situación de emergencia suelen ir en contra del instinto de supervivencia de un usuario común. Es por eso que la industria automovilística debe hacerse responsable en el sentido de traer al auto tecnologías que convivan mejor, que sean más amigables con el instinto natural del ser humano. Y eso son sistemas como el sistema de frenado de emergencia, el control de tracción, el control de estabilidad para el coche. Para que tengas idea, el control de estabilidad es el segundo aditamento con más salvavidas, solo detrás del cinturón de seguridad. Si usted no encuentra un auto con control de estabilidad que no tenga antes control de tracción y el sistema de frenado de emergencia. El orden sería sistema de frenado de emergencia, luego el control de tracción, y con esos dos usted puede instalar o puede contar con un control
control de estabilidad. Un auto que tiene este último control de estabilidad es más completo desde el punto de vista de la tecnología de seguridad activa automovilística. Si usted tiene control de estabilidad, es porque tiene un control de estabilidad y frenos ABS. Lo que pasa es que los controles no están aplicados para mejorar la deportividad, sino para mejorar la seguridad. Cuando usted desconecta esos controles electrónicos, el conductor asume un riesgo demasiado grande. Si la idea es tener moción al manejar, hay que comprar un auto deportivo, ir a una pista, como aquí en Interlagos, en donde usted puede manejar un automóvil sin más control que sus propias manos. Pero en el momento en que se está compartiendo espacios colectivos en las calles con otras personas, su gusto personal no puede estar por encima de la seguridad colectiva del grupo. Ese es el reclamo que hacemos. Si usted quiere emoción, vaya a la pista. La pista es el lugar de la emoción, la calle es el lugar de la educación. No Brasil, o CONTRAN ya respondeu. Las autoridades de Brasil ya respondieron y fijaron ya una resolución que instituye como plazo para equipar autos básicos con aditamentos de seguridad obligatorios en 2020 y 2022. Pero queremos que se adelante porque es un periodo demasiado largo para la seguridad de los conductores y evitar accidentes. En muchos otros países estos dispositivos ya existen de serie en los modelos más básicos de los autos y por eso nuestra organización protesta y continuará con la movilización y la campaña de concientización para que los consumidores nos apoyen en esta petición. Nosotros tenemos estadísticas que recogen cifras de accidentes de auto en Brasil y sabemos que causan más víctimas que los muertos en países que sufren un conflicto bélico. Inclusive hay una directriz de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de reducir los accidentes en auto, un mandato que nuestra organización apoya. De ahí nuestra campaña en torno a los dispositivos de seguridad que salvan vidas y evitan accidentes como este, por ejemplo, y que deberían ser obligatorios en todos los autos en el corto plazo. Este dispositivo, el control electrónico de estabilidad, tiene un costo alrededor de $50 para el fabricante y por tanto es factible pagar la diferencia, pero su excusa es que encarece los automóviles. Sin embargo, es de todos conocidos que en América Latina, en Brasil y en otros países de la región, los consumidores prefieren pagar por accesorios estéticos para embellecer sus vehículos y no equipos de seguridad. Prefieren un auto bonito que pensar en su seguridad. Hablando de Brasil, la crisis política en Brasil llegó a las alfombras rojas del Festival de Cannes. Actores brasileños alzan la voz contra la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff. Volvemos. La Secretaría de Educación Pública responde a los maestros paristas en Oaxaca que hay 26,000 maestros que podrían sustituir a los docentes en paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El titular de la dependencia, Aurelio Nuño, reiteró que los paristas podrían ser despedidos si faltan 4 días de clases consecutivos. Las proyecciones de CNN en las elecciones primarias de Estados Unidos, el aspirante demócrata Bernie Sanders supera a Hillary Clinton en el estado de Oregon. Pero según las proyecciones, aún de manera extraoficial, la secretaria de Estado Clinton se anotaría un cerrado triunfo en el estado de Kentucky, donde también se realizaron elecciones primarias. Con estos resultados, la secretaria Clinton, la exsecretaria, continúa sumando delegados que le asegurarían en junio la designación como candidata presidencial demócrata. Hoy, por cierto, Hillary Clinton dijo que su esposo, el exmandatario Bill Clinton, podría hacerse cargo de la revitalización de la economía en su país. El festival... El Festival de Cine de Cannes no es solo glamour y fiestas, porque también hay tiempo para fijar posiciones políticas. En la alfombra roja del Grand Palais, los actores y el director de la cinta Aquarius, en competencia oficial por la Palma de Oro, levantaron carteles con consignas en contra de la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff en lo que llamaron un golpe de Estado. En las pancartas podrían leerse mensajes como: un golpe tuvo lugar en Brasil, resistiremos, y Brasil ya no es una democracia.
Varias estrellas latinas que triunfan en Hollywood han desfilado en la alfombra roja de Cannes, aunque ya son conocidos globalmente, muchos siguen vinculados al cine latinoamericano. Juan Carlos Arciniegas, enviado especial a Cannes, nos presenta esta entrevista con el actor Gael García Bernal y la nueva película que está protagonizando, Neruda. Cada día y cada noche, la alfombra roja del Festival de Cannes es diferente. Las caras famosas abundan y por eso reconocerlas a todas puede ser un ejercicio de buena memoria para nosotros los periodistas. Pero los rostros que nunca se nos escapan a los latinoamericanos son los de dos viejos amigos, compañeros de profesión, socios empresariales y compatriotas. Por un lado, el de Diego Luna, quien en esta ocasión desfila como miembro del jurado de la muestra paralela del festival llamada Una cierta mirada. La otra cara familiar es la de Gael García Bernal. En su caso, él ya fue jurado en Cannes y esta vez regresa para el estreno mundial de su más reciente película, Neruda. ¿Personaje secundario? En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Tú sigues apostando por el cine iberoamericano, porque has trabajado en Argentina, ahora en Chile, sigues trabajando con tus compatriotas. A propósito, Desierto está fascinante. Y pregunto por qué lo haces. Porque tú podrías tener la posición como de alguien que llegó a Hollywood, pues no toqué el techo, que no tengo que preocuparme ya por seguir o apoyando el cine de la región o trabajando allá, mejor ganar en dólares. No, pues es que creo que ahí es donde está el gran problema del asunto, pues que Hollywood no es el techo. O sea, eso es una cosa para algunos lo será, sí, para algunos, pero la verdad es que para la posteridad no lo es. Para el cine no lo es. Al final las películas son buenas, vengan de donde vengan. Y hay muchas personas que buscan un camino así, pues yo no he buscado ese camino, he tenido la oportunidad de trabajar allá también y en otros lados y pues me parece fascinante tener la oportunidad, me siento muy alegre y muy como agradecido y suertudo de poder tener ese chance de trabajar en esos lados, pero creo que hay que eliminar esa perspectiva como si Hollywood fuera un techo, no es lo máximo, no estamos, o sea, lo máximo es hacer una película que hable de ti, de tu naturaleza también, ¿no? O sea, ¿qué compite con Diarios de Motocicleta? O sea, que me hayan ofrecido de otro lado, o, por ejemplo, a la par, ¿qué otra película del mundo me pueden ofrecer que compita con hacer Neruda? Ninguna, porque Neruda es parte de mí, o sea, es parte de quien soy. O sea, si me voy a hacer una película de superhéroes, por ejemplo, y a la par tengo una película como Neruda, no, pues voy a decidir hacer la de Neruda, por ejemplo, ¿no? No sé, es así, creo que de ahí viene la decisión, no es una decisión geográfica, es una decisión es personal, casi, es de mi gente, de mi idioma. ¿Dónde está? Normal, una condición que debe ser aceptada y en la que no caben estigmas, discriminaciones o no cabe el que por ello no haya el derecho a ser felices. Quiero aquí en este espacio dar indicaciones a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en conjunto con las dependencias competentes analicen las varias propuestas que se han hecho aquí en la mesa y en su caso se realicen acciones necesarias para atenderlas. Hoy le doy instrucciones al secretario de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública, a su titular, para primero y con APRED se hagan campañas nacionales contra la homofobia. El mandatario también anunció medidas como el reconocimiento sin distinción de las actas de nacimiento que registren una reasignación de sexo o género. México también formará parte del grupo núcleo sobre las personas homosexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas. Aunque se han registrado avances en materia de respeto a los derechos humanos de la comunidad LGTB en México, según organizaciones civiles, se han cometido casi 1.300 crímenes por homofobia desde 1995 a la fecha, ubicándose entre los países con mayor incidencia de este tipo de crímenes alrededor del mundo.
Este martes se informó del otorgamiento del premio Knight International que otorga el Centro Internacional de Periodistas a nuestra compañera Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores del portal Aristegui Noticias. En un comunicado del Centro Internacional de Periodistas, su presidenta Joyce Bernathan destaca que el periodismo de investigación del sitio Aristegui Noticias ha provocado cambios al revelar oscuros acuerdos que involucran a altos funcionarios. Aristegui Noticias destaca este comunicado ha logrado la exposición de poderosos personajes en México pese a los riesgos que esto implica. Entre ellos, atribuye al equipo el descubrimiento de un conflicto de interés tras la compra de la llamada Casa Blanca, una mansión de $7 millones que el gobierno aseguró que es propiedad de la esposa del presidente. Felicidades a nuestra compañera Carmen Aristegui y a todo el equipo de Aristegui Noticias por este merecidísimo reconocimiento. Más adelante, en Venezuela continúa el diferendo entre la Asamblea Nacional y el gobierno de Nicolás Maduro por el decreto del estado de excepción. No las ganaron porque no tenían comando de campaña y Capriles se escondió. Miento. La Asamblea Nacional de Venezuela, con la oposición al frente, consideró que no se justifica el estado de excepción decretado por el viernes pasado por el presidente Nicolás Maduro. Henry Ramos Alup, líder de los diputados, dice que el decreto desaplica la Constitución y los representantes del oficialismo poco o nada pudieron hacer para defender su posición. Sin embargo, todavía falta la posición del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha manifestado incondicional en el apoyo al Ejecutivo. Mientras esto ocurre en las altas esferas políticas, en la calle se profundiza la inflación, la escasez, los choques callejeros. Los precios al consumidor en Estados Unidos tienen su mayor aumento. Vamos a otras cosas, vamos con la economía. En Estados Unidos, como le decía, tiene su mayor aumento los precios al consumidor en 3 años. Se estimula la incertidumbre por la inflación en ese país. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 0.4% en abril, su mayor incremento en más de 3 años, por alzas en gasolina y los alquileres, lo que indica que la inflación avanza firme y podría dar argumentos a la Reserva Federal, la Fed, para aumentar las tasas de interés más adelante en el año. Este dato propició que el peso mexicano se depreciara. El dólar al menudeo subió a 18 pesos con 57 centavos, mientras que el interbancario cerró en 18.30. En tanto, las especulaciones sobre el próximo movimiento de la Fed apoyaron fuertes bajas en las bolsas de alrededor de 1 punto porcentual, principalmente en Nueva York, mientras que el mercado accionario mexicano cerró plano. La historia es diferente para los precios del petróleo, que han aumentado ante interrupciones inesperadas en el suministro de crudo en lugares como Canadá, Nigeria y Venezuela, alcanzando niveles de $47 por barril, cuando apenas en febrero estuvieron en $26, su nivel más bajo desde 2013. La automotriz Nissan hará un reacomodo en su planta directiva en México, China y Japón a partir del 1 de julio, al nombrar a Ayrton Kosu como nuevo director presidente de la firma en China. Kosu, actual director general y presidente de Nissan México, será reemplazado por Mayra González, quien se desempeña como vicepresidente de ventas, mercadotecnia y desarrollo de red de distribuidores, con lo que se convierte en la primera mujer designada como presidente dentro del grupo Nissan a nivel global. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Importante designación de Mayra González como directora y presidenta de Nissan México. México no es el único país donde organizaciones de defensa del consumidor exigen a los fabricantes de autos la obligación de instalar equipos de seguridad desde las versiones básicas de todos sus modelos, luego de autos como el Suro de Nissan precisamente y el Aveo de General Motors resultaran con malas calificaciones en pruebas de impacto, seguridad. En Brasil, la organización Proteste busca que el gobierno de su país acorte el plazo para hacer obligatoria la incorporación del sistema electrónico de estabilidad en todos los autos a partir del 2017 y no en 2020 como está estipulado en Sao Paulo, Brasil. Proteste realizó una demostración de la importancia de este aditamento. Vamos a ver. Las mayores y mejores técnicas que un piloto utiliza para salir de una situación de emergencia suelen ir en contra del instinto de supervivencia de un usuario común. Es por eso que la industria automovilística debe hacer
hacerse responsable en el sentido de traer al auto tecnologías que convivan mejor, que sean más amigables con el instinto natural del ser humano. Y eso son sistemas como el sistema de frenado de emergencia, el control de tracción, el control de estabilidad para el coche. Para que tengas idea, el control de estabilidad es el segundo aditamento con más salvavidas, solo detrás del cinturón de seguridad. Si usted no encuentra un auto con control de estabilidad que no tenga antes control de tracción y el sistema de frenado de emergencia. El orden sería sistema de frenado de emergencia, luego el control de tracción, y con esos dos usted puede instalar o puede contar con un control de estabilidad. Un auto que tiene este último control de estabilidad es más completo desde el punto de vista de la tecnología de seguridad activa automovilística. Si usted tiene control de estabilidad, es porque tiene un control de estabilidad y frenos ABS. Lo que acontece es así, lo que pasa es que los controles no están aplicados para mejorar la deportividad, sino para mejorar la seguridad. Cuando usted desconecta esos controles electrónicos, el conductor asume un riesgo demasiado grande. Si la idea es tener moción al manejar, hay que comprar un auto deportivo, ir a una pista, como aquí en Interlagos, en donde usted puede manejar un automóvil sin más control que sus propias manos. Pero en el momento en que se está compartiendo espacios colectivos en las calles con otras personas, su gusto personal no puede estar por encima de la seguridad colectiva del grupo. Ese es el reclamo que hacemos. Si usted quiere emoción, vaya a la pista. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala exigen a la procuradora Arely Gómez la destitución de Tomás Cerón como director de la Agencia de Investigación Criminal. En reunión con los familiares, la procuradora dijo que la investigación sigue abierta. Otro caso que sigue abierto es el de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La Procuraduría ofreció a los familiares de los 49 menores muertos un nuevo peritaje con asistencia internacional. En el Día contra la Homofobia, el presidente Peña Nieto envía una iniciativa para reconocer a nivel nacional los matrimonios entre personas del mismo sexo. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este martes 17 de mayo de 2016, aquí en CNN México Perspectivas, y vamos a comenzar. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se reunieron esta tarde con autoridades de la Procuraduría General de la República para conocer avances de las investigaciones del caso y exigieron de nueva cuenta la separación de Tomás Cerón de su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. La PGR de Arely Gómez, la procuradora, refrendó que las investigaciones siguen abiertas y que se trabaja de manera exhaustiva para el esclarecimiento de los hechos. A través de un boletín informativo, la Procuraduría informó que recibió además diversos planteamientos de parte de los padres de los normalistas en relación con el desarrollo de las indagatorias. La dependencia acordó con ellos un mecanismo de búsqueda que hará uso de tecnología de punta con el sistema LIDAR y cámaras de fotogrametría. De igual manera, se refrendó el compromiso de continuar con las reuniones periódicas para dar seguimiento a los avances de la investigación. La Procuraduría General de la República canceló después una conferencia de prensa para informar de esta reunión por un acuerdo con los padres de los desaparecidos de que no emitiría pronunciamiento alguno sobre el contenido de este encuentro. Por su parte, al término de la reunión, representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos reiteraron que al haberse perdido la confianza en las acciones del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, este debe ser separado de su cargo. Más bien lo que explican ellos que ya la visitaduría tiene un proceso de investigación abierto y que ellos no pueden proceder a su destitución o a correrlo, a sacarlo a la Procuraduría si no se agota ese procedimiento, que tiene que agotar el debido proceso. En otro anuncio importante, la Procuraduría General de la República va a realizar un nuevo peritaje en relación con el incendio en la guardería ABC para buscar indicios de que fuera intencional este incendio en una bodega aledaña al sitio donde murieron 49 niños y un centenar más resultó lesionado, esto en 2009. Así lo informó el representante legal de las víctimas, Gabriel Alvarado, tras una reunión de las autoridades de la Procuraduría General de la República con padres de algunos de los 49 niños muertos en aquel incendio de la guardería. El abogado informó que se recurrirá
recurrirá a una empresa con sede en Texas para realizar un nuevo estudio que podría tomar 3 meses antes de tener los resultados por la Procuraduría. Este peritaje se realizará en la bodega de la Secretaría de Finanzas, aledaña a la guardería, donde se habría originado el incendio en la guardería. Apenas el sábado, un juez federal condenó entre 20 y 29 años de prisión a 19 personas implicadas en este incendio. Mientras cientos de maestros en Oaxaca y la capital mexicana reiteran en manifestaciones y plantones su desacuerdo con la reforma educativa, hay algunos docentes que mantienen su compromiso de dar clases a sus alumnos, pese a las circunstancias adversas. Cruzcaya Liz nos cuenta la historia de uno de estos profesores en Oaxaca. El maestro Octavio Estrada Martínez no quiso participar en el paro de labores convocado por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, quienes de nueva cuenta han salido a las calles para oponerse a la reforma educativa. Para este maestro de primaria, la decisión de no sumarse ha representado algunos problemas. Dicen que el gobierno es represor. La sección 22 o muchos maestros son más represivos que el gobierno, porque nos amenazan, me amenazan por teléfono ahorita, o me hacen a un lado, o rechazan, pero sobre todo molestaron a mis alumnos. Sin embargo, cuenta con el apoyo de los padres de familia, quienes están llevando a sus hijos a clase donde quiera que ésta se realice, en un parque o en una improvisada aula. La verdad es que se requiere mucho valor, igual para el maestro, porque pues tiene toda una sección detrás de él que lo está presionando para que él no dé clases, una dirección que igual le niega el derecho a dar clases en la aula. Un apoyo al que se suman sus propios alumnos. Los maestros se fueron a paro y mi maestro no le gusta eso, para que aprendamos otro poquito más. La reforma educativa promulgada en febrero de 2013 ha supuesto una serie de cambios radicales para la educación pública del país, entre ellos la obligación de los maestros para evaluarse periódicamente. Durante este ciclo escolar 2015-2016, 134,000 docentes ya presentaron su evaluación. Esto representa casi el 90% de la meta programada para este ciclo escolar. Los que no se presentaron de acuerdo a la ley fueron despedidos. 3.360 maestros en marzo pasado, según confirmaron las autoridades. En un intento por revertir esta decisión, los maestros que se oponen a la reforma han convocado al gobierno a una mesa de negociación, donde además dicen exigirán la derogación de la reforma educativa. Y de no lograr una respuesta, dicen que irán escalando la presión. Si fuera el traslado masivo, estaríamos hablando de alrededor de 500,000 maestros. Pero ahorita es nuevamente lo volvemos a decir, es representativo lo que tenemos en cada una de las entidades en estos momentos. En respuesta, el gobierno mexicano ha sido enfático. La reforma educativa, dicen, no está sujeta a negociación alguna y mucho menos a su derogación. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. Casi 11 meses después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, que legalizó de facto estas uniones, el gobierno de la República anunció hoy que va a impulsar una iniciativa de reforma que permita estas uniones matrimoniales sin discriminación alguna. Así lo anunció el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Homofobia, que se celebra hoy. El mandatario firmó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional que incorpore con claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estos matrimonios se realicen sin discriminación de género, preferencia sexual, religión, condición social u origen étnico. Además de anunciar otras medidas contra la homofobia, detalló que el matrimonio igualitario quedará explícito en la Constitución y como ya ocurre en 8 entidades federativas. Conocer nuestra realidad, reconocer que en nuestra sociedad está compuesta de distintos grupos que están inmersos en la diversidad y que esta es una condición. La pista es el lugar de la emoción, la calle es el lugar de la educación.
No Brasil, o CONTRAN ya respondeu. Las autoridades de Brasil ya respondieron y fijaron ya una resolución que instituye como plazo para equipar autos básicos con aditamentos de seguridad obligatorios en 2020 y 2022. Pero queremos que se adelante porque es un periodo demasiado largo para la seguridad de los conductores y evitar accidentes. En muchos otros países estos dispositivos ya existen de serie en los modelos más básicos de los autos y por eso nuestra organización protesta y continuará con la movilización y la campaña de concientización para que los consumidores nos apoyen en esta petición. Nosotros tenemos estadísticas que recogen cifras de accidentes de auto en Brasil y sabemos que causan más víctimas que los muertos en países que sufren un conflicto bélico. Inclusive hay una directriz de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de reducir los accidentes en auto, un mandato que nuestra organización apoya. De ahí nuestra campaña en torno a los dispositivos de seguridad que salvan vidas y evitan accidentes como este, por ejemplo, y que deberían ser obligatorios en todos los autos en el corto plazo. Este dispositivo, el control electrónico de estabilidad, tiene un costo alrededor de $50 para el fabricante y por tanto es factible pagar la diferencia, pero su excusa es que encarece los automóviles. Sin embargo, es de todos conocidos que en América Latina, en Brasil y en otros países de la región, los consumidores prefieren pagar por accesorios estéticos para embellecer sus vehículos y no equipos de seguridad. Prefieren un auto bonito que pensar en su seguridad. Hablando de Brasil, la crisis política en Brasil llegó a las alfombras rojas del Festival de Cannes. Actores brasileños alzan la voz contra la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff. Volvemos. La Secretaría de Educación Pública responde a los maestros paristas en Oaxaca que hay 26,000 maestros que podrían sustituir a los docentes en paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El titular de la dependencia, Aurelio Nuño, reiteró que los paristas podrían ser despedidos si faltan 4 días de clases consecutivos. Las proyecciones de CNN en las elecciones primarias de Estados Unidos, el aspirante demócrata Bernie Sanders supera a Hillary Clinton en el estado de Oregon. Pero, según las proyecciones, aún de manera extraoficial, la secretaria de Estado Clinton se anotaría un cerrado triunfo en el estado de Kentucky, donde también se realizaron elecciones primarias. Con estos resultados, la secretaria Clinton, la exsecretaria, continúa sumando delegados que le asegurarían en junio la designación como candidata presidencial demócrata. Hoy, por cierto, Hillary Clinton dijo que su esposo, el exmandatario Bill Clinton, podría hacerse cargo de la revitalización de la economía en su país. El festival... El Festival de Cine de Cannes no es solo glamour y fiestas, porque también hay tiempo para fijar posiciones políticas. En la alfombra roja del Grand Palais, los actores y el director de la cinta Aquarius, en competencia oficial por la Palma de Oro, levantaron carteles con consignas en contra de la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff en lo que llamaron un golpe de Estado. En las pancartas podrían leerse mensajes como: un golpe tuvo lugar en Brasil, resistiremos, y Brasil ya no es una democracia.